Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde desmenuzamos los entresijos del mundo del espectáculo, la farándula turca y, por supuesto, la vida amorosa de nuestras celebridades favoritas. Hoy, tenemos un bombazo que estoy segura que los va a dejar con la boca abierta, tal y como me pasó a mí cuando me enteré. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa expareja que sigue dando de qué hablar y que al parecer podría tener un futuro juntos, aunque sea en el ámbito profesional. Y es que, mis queridos amigos, los rumores están más fuertes que nunca. Se habla de una oferta que sinceramente calificaría como imposible. Una propuesta que ha dejado a todo el mundo boquiabierto y que, por supuesto, nos hace preguntarnos, ¿aceptará Hande Erçel? ¿Será posible que veamos a estos dos tortolitos juntos, aunque sea en la pantalla? Bueno, si quieren saber todos los detalles, pónganse cómodos, preparen palomitas y acompáñenme en este vídeo porque la historia que les traigo es de no creer. Pero antes de empezar con todo el chismecito jugoso, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos las últimas noticias del mundo del espectáculo, los romances, las rupturas y todo lo que rodea a nuestras celebridades favoritas, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis. Y así, no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Además, denle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Así estarán al tanto de todo. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su romance, que surgió en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, conquistó corazones en todo el mundo. Su química era innegable dentro y fuera de la pantalla. Verlos juntos era puro amor, pura alegría. Se les veía tan enamorados, tan felices. Pero como en muchas historias de amor, el cuento de hadas llegó a su fin. Hace ya un tiempo que se separaron y la noticia, obviamente, devastó a sus fans. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras, aunque se especuló mucho sobre incompatibilidad de agendas, presiones profesionales y diferencias personales. Lo cierto es que desde entonces ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras y tratando de dejar atrás el pasado. Hande, por su parte, ha estado muy ocupada protagonizando nuevas series y convirtiéndose en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Su talento es innegable y su belleza, simplemente deslumbrante. Además, ha incursionado en el mundo del modelaje y ha trabajado con importantes marcas internacionales. Vamos, que Hande está imparable. No solo eso, mis queridos chismosos, sino que Hande se ha convertido en un icono de estilo, con cada aparición pública generando titulares y marcando tendencias. Su presencia en redes sociales es arrolladora, con millones de seguidores que la admiran no solo por su trabajo, sino también por su personalidad y su compromiso con diversas causas sociales. Hande es una estrella en ascenso que brilla con luz propia. Kerem, por su lado, también ha continuado cosechando éxitos. Ha participado en varias producciones, tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su versatilidad como actor. Además, ha estado muy involucrado en proyectos sociales y se ha convertido en una voz importante en temas como la igualdad de género y la defensa de los derechos humanos. Kerem, además de su innegable talento actoral, ha demostrado ser un hombre con conciencia social, utilizando su plataforma para generar un impacto positivo en el mundo. Su participación en campañas humanitarias y su apoyo a organizaciones benéficas lo han convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Kerem no solo es un galán, sino también un hombre de principios. Y aquí es donde la historia se pone interesante, mis queridos chismosos. Porque resulta que a pesar de la ruptura y del tiempo que ha pasado, el destino parece estar empeñado en volver a juntarlos. Y es que, según fuentes muy cercanas a la industria, una importante productora turca les ha hecho una oferta que podría cambiarlo todo. Se trata de una propuesta para protagonizar una nueva serie, una producción ambiciosa y de alto presupuesto que promete ser un éxito a nivel internacional. Y adivinen que los papeles principales están pensados especialmente para Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo que oyen. Juntos de nuevo en la pantalla. Esta no es cualquier serie, mis amigos. Se trata de un proyecto que, según me cuentan mis fuentes, busca romper récords de audiencia y conquistar el mercado internacional. La productora está invirtiendo una cantidad obscena de dinero en la producción, asegurándose de contar con los mejores guionistas, directores y técnicos. Están apostando fuerte por este proyecto y quieren que Kerem y Hande sean sus estrellas.
Imagínense la escena, Kerem y Ande interpretando a una pareja con una historia compleja, llena de pasión, drama y por supuesto, mucho amor. La química entre ellos es innegable, como ya lo demostraron en Senkalkapm, y estoy segura de que podrían crear algo mágico juntos. Podríamos verlos en roles completamente diferentes a los que estamos acostumbrados, explorando nuevas facetas de su talento y sorprendiéndonos con su versatilidad. La posibilidad de verlos juntos de nuevo es simplemente electrizante. Pero, claro, aquí es donde surge la gran pregunta, ¿aceptará Andercel? La verdad es que la decisión no es nada fácil. Por un lado, la oferta es muy tentadora. Se trata de un proyecto muy interesante con un guión prometedor y un equipo de producción de primer nivel. Además, trabajar con Kerem de nuevo podría ser una oportunidad para reconciliarse y dejar atrás cualquier rencor que haya quedado. Ande, como mujer inteligente y ambiciosa que es, seguramente está sopesando cuidadosamente todos los pros y los contras de esta oferta. No es una decisión que se pueda tomar a la ligera, y estoy segura de que está consultando con sus asesores y amigos más cercanos para tomar la mejor decisión posible. Pero por otro lado, también hay muchos riesgos. Volver a trabajar con tu expareja puede ser muy complicado, especialmente si la relación terminó de manera abrupta o dolorosa. Además, Ande podría tener miedo de revivir sentimientos del pasado o de generar nuevas expectativas en los fans que todavía sueñan con una reconciliación. El fantasma de la relación pasada siempre estará presente, y Ande tendrá que ser fuerte para lidiar con la presión y las expectativas del público. Y es que, mis queridos amigos, la presión mediática sería enorme. Cada movimiento, cada mirada, cada gesto entre Kerem y Ande sería analizado al milímetro. Los fans estarían pendientes de cada detalle, buscando señales de reconciliación o de tensión. La verdad es que sería un verdadero circo mediático. Los paparazzi los seguirían a todas partes, las revistas del corazón publicarían portadas especulando sobre su relación, y las redes sociales se inundarían de comentarios y teorías. La atención mediática sería abrumadora. Pero a pesar de todo, creo que Ande debería considerar seriamente la oferta. Primero, porque es una gran oportunidad profesional. Un proyecto de este calibre podría catapultar su carrera a otro nivel y consolidarla como una de las actrices más importantes de Turquía. Esta serie podría abrirle las puertas a proyectos internacionales y convertirla en una estrella global. Segundo, porque trabajar con Kerem podría ser una experiencia enriquecedora a nivel personal. Tal vez al verse obligados a convivir y a trabajar juntos, podrían sanar heridas del pasado y construir una relación más madura y respetuosa. Quizás esta sea la oportunidad que necesitan para cerrar ciclos y seguir adelante con sus vidas. Y tercero, porque los fans se lo merecen. Los seguidores de Kerem y Ande han demostrado un cariño incondicional a lo largo de los años. Han apoyado su relación, han celebrado sus éxitos y han lamentado su ruptura. Darles la oportunidad de verlos juntos de nuevo en la pantalla sería un regalo para todos ellos. Los fans han sido el motor de su éxito, y merecen ser recompensados con esta oportunidad única. Claro, la decisión final es de Ande y solo ella sabe lo que es mejor para su vida y su carrera. Pero desde aquí le animo a que se deje llevar por la intuición y a que tome la decisión que la haga más feliz. Que confíe en su instinto y que elija el camino que la haga sentir realizada tanto a nivel profesional como personal. Pero, ¿qué opina Kerem de todo esto? Bueno, según las mismas fuentes, Kerem está muy entusiasmado con la idea de volver a trabajar con Ande. Parece que él también guarda un buen recuerdo de su relación y que estaría dispuesto a dejar atrás cualquier diferencia para crear algo especial juntos. De hecho, se dice que fue él quien impulsó la idea de que Ande fuera su compañera en la serie. ¡Qué romántico! Kerem siempre ha demostrado ser un caballero, y esta actitud demuestra su profesionalismo y su respeto por Ande. Ahora bien, más allá de los sentimientos personales, también hay que tener en cuenta el factor económico. Y es que se rumorea que la productora está dispuesta a ofrecerles una suma millonaria a Kerem y Ande para que acepten protagonizar la serie. Una verdadera fortuna. Estamos hablando de cifras astronómicas que podrían asegurar su futuro financiero y permitirles invertir en otros proyectos. Así que, mis queridos chismosos, la mesa está servida. La oferta está sobre la mesa, las cartas están echadas. Ahora solo falta esperar a que Ande tome una decisión. ¿Aceptará la propuesta imposible de Kerem Bürsin? ¿Volveremos a ver a estos dos tortolitos juntos en la pantalla?
Solo el tiempo lo dirá. Y mientras esperamos podemos imaginar cómo sería la serie, qué tipo de personajes interpretarían, qué conflictos enfrentarían y por supuesto, cómo sería su romance en la pantalla. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí al pie del cañón, esperando ansiosamente por las últimas noticias y manteniéndolos informados de todo lo que suceda. Estaremos atentos a cada movimiento, a cada declaración, a cada pista que nos pueda dar una idea de la decisión final de Ande. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tratado hoy. Primero, hemos hablado de la oferta imposible que una productora turca le ha hecho a Kerem Bürsin y Hande Erçel para protagonizar una nueva serie. Segundo, hemos analizado los pros y los contras de que Hande acepte la propuesta. Tercero, hemos hablado del entusiasmo de Kerem por volver a trabajar con Hande. Y por último, hemos especulado sobre el posible impacto mediático de una reconciliación en la pantalla entre estos dos actores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta traerles este tipo de noticias y compartirlas con ustedes. Su apoyo es lo que me motiva a seguir buscando los chismes más jugosos y a compartirlos con ustedes. Y por supuesto quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de esta oferta imposible? ¿Creen que Hande debería aceptarla? ¿Les gustaría ver a Kerem y Hande juntos de nuevo en la pantalla? Quiero saber sus opiniones. No se corten y cuéntenme todo lo que piensan. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares y sobre todo, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se arrepentirán. Aquí encontrarán los chismes más calientes, las noticias más exclusivas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Recuerden que en este canal siempre encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, los romances, las rupturas y todo lo que rodea a nuestras celebridades favoritas. Así que no se pierdan nada. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme a todos. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un chisme, y hay que disfrutarlo.